David y Jonatán, quizá una de las historias de amor, de amistad jamás registrada, ni siquiera en un anime, libro, película, acción, tragedia, comedia, jamás en una literatura se ha registrado una amistad tan grande como la de estos dos hombres. Y ojo, este video no es para criticar aquella película de Richard Gere de 1985, la cual el Rey David fue buenísima, y donde literalmente podemos ver toda la historia de David. Mas sin embargo, cabe resaltar que entre la escena de la película de esta increíble amistad apenas dura en pantalla 1 minuto ambos juntos, que es cuando luchan juntos por 10 años por los ejércitos del rey Saúl, cuando David ya había sido ungido como el sucesor de Saúl, luego de los eventos que acontecieron entre Saúl y los amalecitas, y apenas cuando Saúl dispone a intentar matar a David, que el mismo Jonatán le confiesa su amor a David y le pide que huya. Este es apenas lo que podemos ver en esta mágica película, porque realmente en cuanto a la ambientación, la dirección de arte, el screenplay, la escenografía, la elección de los actores, tanto Richard Gere como aquel que hizo de Jonatán, fueron bestiales las interpretaciones de cada uno. Ahora bien, en la Biblia, por lo menos en los libros de Samuel, Jonatán tiene un papel mucho más importante, más impactante, que aparte nos da mayor sentido en la Biblia de por qué David estuvo dispuesto a desgarrar sus vestidos, llorar y cantar una homilía a Jonatán luego de su muerte, y le dedicaría tan increíbles palabras como el hecho de decir que el amor de Jonatán le es más valioso que el de 1000 mujeres. Cuando un hombre se refiere al afecto, la calidad, los sentimientos, el valor, la honestidad, la honradez, el pacto entre uno y otro, descritos de esa forma, es porque la amistad entre el uno y otro va más allá del entendimiento, de la comprensión. Había una devoción que apenas podemos dilupidar, apenas podemos visualizar en la película del Rey David de 1985. Es tan breve que no podemos pensar que este hombre, al menos en pantalla, es capaz de desgarrar sus vestidos. Claro, la película te deja ver que ha durado 10 años compartiendo con él, 10 años guerreando junto a él. ¿Y cuántas personas no habrán visto morir y sus espadas matar? ¿Cuántas veces habrá protegido la espalda de David? ¿Y cuántas veces no habrá protegido Jonatán la espalda de David? O de Jonatán o viceversa. ¿Cuántas veces habrán luchado en el desierto contra los filisteos? Claro está. Mas sin embargo, eso es una intrahistoria que apenas nos deja ver la película. Sin embargo, en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, sobre todo en el capítulo 20, que habla sobre la amistad de David y Jonatán, tenemos un preview de lo importante que fue esta relación. Cito a leer: Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre? Para que busque mi vida. Él le dijo: Jonatán, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que yo no la descubra. Porque pues, ¿me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre tú y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. ¿Qué palabras está dedicándole Jonatán a David? Lo que tu alma me pida, yo te lo voy a dar. Es una entrega a su amistad, a su amigo, al que él sabía que ya Dios había elegido y había desechado a Saúl. En ese momento no había vuelta atrás para Jonatán, y eso que lo hizo siempre. ¿Puso su amistad por encima? No,
En ningún momento desobedeció a su padre, nunca le faltó el respeto, nunca se alejó del lado de su padre, pero mantuvo su amor por su amigo en la distancia, dispuesto y disponible para salvaguardar el interés de su amigo. Por encima, nunca de faltarle respeto, pero sí por encima de la venganza de su padre contra David. Y así vimos cómo le dice: si él dijere bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Hará pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, las palabras de Jonatán, mátame tú. Perdón, eso lo dice David, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, te lo avisaré yo. Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán le dijo a David: ven y salgamos al campo. Uno el otro estaba dispuesto a dar su vida por el otro y a avisarle de cualquier consecuencia que designara el rey Saúl. David estaba literalmente convencido de que Saúl le intentaría incluso ofender, incluso hacerle daño a su hijo para matarle a él. Y Jonatán estaba 1000 por 1000 dispuesto a defender la vida de David sin ofender la vida de su padre. Seguimos en el versículo 13 del mismo capítulo 20. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añade: si no te hiciere saber, ni te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, perdonen, como estuvo con mi padre. Él estaba consciente de que ya Saúl había sido desechado. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciéndolo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Oh Señor, esto es una humilía de lo que es la amistad, lo que es el amor, lo que es la entrega, lo que es el seguimiento, lo que es saber que independientemente de que la otra persona de esta historia, que es mi padre, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, pero aún así debo honrar más a Dios, que está por encima de todos. Y si Dios te ha escogido a ti debo cuidarte, sin faltar el respeto a los mandamientos de la ley de Moisés. Seguimos en el versículo 24. Miren lo increíble que era esta historia de amor y de amistad, que si lo hubieran puesto en pantalla, al menos lo vimos en una serie buenísima del Rey David de los brasileños, que fue muy buena y se llama La Casa de David, pero la versión brasileña. Ahí sí podemos ver más detallada la historia de amor. Claro, en una serie hay mucho más tiempo para desarrollar en pantalla una amistad. Ahora bien, el versículo 24. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer. Y el rey se sentó en su silla como solía, y el asiento de David estaba vacío, y a su lado estaban Abner y Jonatán. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía a sí mismo: ¿le habrá acontecido algo? ¿O está en un lugar o no se ha purificado? Al día siguiente volvió a pasar lo mismo, y Saúl le dijo a Jonatán: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí ni ayer ni hoy? Y Jonatán le respondió diciendo: David me pidió encarecidamente que dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad. Y al haber oído esto, el rey se encendió de ira contra su hijo Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque debe morir. Y Jonatán le respondió a su papá: óigalo. ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza. Eso sí lo vimos en la película.
para herirlo, donde Jonatán entendió que su padre estaba dispuesto a matar a David. Eso sí lo vimos en la película, pero apenas vimos un atisbo de Jonatán. No lo vimos ni ponerse triste, ni enojarse, ni sorprenderte. Lo vimos algo entre... No lo vimos triste realmente. No pudimos disfrutar una escena que tú dijeras, oh padre, espérate, Saúl, cálmate. Entonces, cuando ya David se pretendía ir, que Jonatán lo había cubierto, Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Luego de la masacre de los filisteos al ejército de Saúl, que Saúl pereció en batalla, y Jonatán también, cuando David se enteró de la noticia de esta elegía, de la muerte de Saúl y de Jonatán, del ungido de Jehová, mandando que lo prendiesen los habitantes de Judá, está escrita en el libro del justo las siguientes palabras que le dedicó David a su hermano de otra madre, para que entiendan a qué nivel llegaba esta amistad. Ay Israel, vamos a citar el capítulo en la Biblia. Estamos hablando de Segunda de Samuel, capítulo 1. Precisamente en el versículo 19. Ay Israel, tu gloria quedó herida en las alturas, como han caído los héroes. No lo contéis en Gat, no lo anunciéis por las calles de Ascalón, para que no se alegren las muchachas filisteas, ni lo festejen las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, no caiga sobre vosotros ni lluvia ni rocío. Campos baldíos sobre los que se quebró el escudo de los héroes. Escudo de Saúl. Ojo, Saúl tenía años buscándolo para matarlo. No untado con aceite ni con la sangre de vencidos, con la grasa de los héroes. Arco de Jonatán que jamás retrocedía. Espada de Saúl que nunca se envainaba limpia. Saúl y Jonatán, amados y queridos, ni la vida ni la muerte os pudieron separar. Más rápido que las águilas, más fieros que los leones. Cuando dice que no se pudieron separar, es que aún Jonatán sabía que su padre estaba mal, y aún sabía Saúl que su hijo ocultaba a David, y jamás se separaron el uno del otro, y fueron a la guerra y al combate. Siempre estaban juntos. Donde estaba su padre estaba él, Jonatán, su guardián. Más fieros que leones. Mujeres israelitas, llorad por Saúl, que os vistió de púrpura y de joyas. Jamás, hasta la llegada del rey Saúl, el pueblo de Israel había tenido un reinado, ni siquiera un hombre tan valiente que los defendiera. Y le había dado tanta heredad en ese momento a las mujeres israelitas, al menos después de haber salido de Egipto. Que os vistió de púrpura y de joyas, que adornó con oro vuestros mantos, como han caído los héroes en el fragor del combate. Jonatán, herido en tus alturas, qué pena me has dejado, hermano mío, Jonatán. Me eras tan querido, tu amor me era más dulce que el amor de las mujeres. Oh Padre, cómo han caído los héroes, las armas de la guerra han sucumbido. Esto, si lo llevamos a una canción de rock pesado de metal, brilla en el horizonte como si fuera una canción compuesta por el Mago de Oz o Iron Maiden. Las palabras que le ha dedicado David a Jonatán post-mortem son increíbles. Si todos esos detalles lo hubieran puesto en la película, hubiera sido quizás más larga, obviamente, pero también hubiera sido de mayor impacto y pudiéramos haber visto en pantalla la increíble amistad de estos dos hombres, que ni siquiera en la Biblia jamás se repitió una amistad así, y jamás en la literatura se ha visto una amistad así. Si les ha gustado este video, recuerden que estamos en Cuaresma. Si quieren que hagamos otro video sobre el rey David, el cual es un personaje que tiene mucha tela que cortar, déjenme en la cajita de los comentarios, porque realmente me gustaría tocar un tema con ustedes, o varios temas si les apetece. Ahí se ven.